Amigos de la Jornada Morelos, nos encontramos en el Senado de la República con la senadora Kenia López Rabadán. Kenia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido aquí al Senado de la República y, por supuesto, bienvenidos a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Claro. Kenia, de alguna forma, ahora que el Senado tiene una composición distinta, ya, claro, un año de trayectoria, de legislar, ¿cuál sería tu resumen, cuál sería tu opinión de cómo se ha conformado la Cámara de Senadores, perdón, en este caso, y los avances y tal vez los retrocesos incluso? Bueno, sin duda es claro que la conformación política en nuestro país cambió el año pasado. Claro. Que esa fuerza que, por ejemplo, en los 80s tenía el PRI, ¿no? Que tenía pues, el control de las cámaras, del Senado, de la Cámara de Diputados, ahora ha mutado para el partido de Morena, ¿no? Y esa, digamos, muchos de los errores que se tuvieron en aquel momento de excesos, claro, pues ahora se están repitiendo. De una u otra manera tiene que ver con demasiado poder concentrado. Cuando tú tienes todas tus fichas, pues es muy difícil que puedas pensar que alguien más tiene la razón, sino tú tienes toda la razón, y eso es lo que le está pasando a este gobierno, al presidente de la República y, por supuesto, a los legisladores de su partido. Y entonces ahí pues encontramos, por supuesto, cosas bien complicadas como tratar de atemperar la propuesta del Ejecutivo sobre la Guardia Nacional, y que la oposición decía, oigan, pues sí, necesitamos una Guardia Nacional, pero no la necesitamos militarizada, la necesitamos con una lógica más ciudadana que le ayude a los ciudadanos en el día a día. Déjame decirte que pues ahora el PAN es la segunda fuerza, como todos saben, la primera es Morena, la segunda fuerza es el PAN, y por ejemplo, pues el partido que históricamente había controlado todo, que es el PRI, ya se encuentra en una condición menor. Muy difícil, claro. Yo te diría, una de las prioridades que hay que tener cuando nos encontramos en gobiernos como este, con tanto poder concentrado, ¿no? El gobierno, digamos, el partido Morena, pues gobierna tu estado, ¿no? Sí, gobierna Morelos, claro, sí. Gobierna el país, claro, tiene la mayoría en los diputados, tiene la mayoría en los senadores. Por cierto, déjame decirte nada más un comentario al margen. Por favor. Tienen más diputados de los que los ciudadanos les dieron en las urnas. Hicieron, digamos, ahí, y es además, por cierto, es un tema ilegal, ¿no? Tienen una sobrerepresentación, pero al final hoy los tienen y votan por lo que diga el gobierno, el partido oficial. ¿Es difícil ser oposición? Claro que es difícil. Ahí pues se vuelve muy complicado ser oposición cuando tienes tanto, digamos, poder concentrado enfrente. Pero una de las prioridades, cuando tú haces un análisis de los gobiernos, digamos, con visos de autoritarismo, con tanto poder concentrado, pues lo que necesita la oposición, primero que nada, es no diluirse, ¿no? Claro. Una de las cosas que les pasó a Venezuela, por ejemplo, que tuvieron, pues, digamos, un montón de... tuvieron que hacer muchísimas cosas ya en los últimos años, es porque al principio, cuando llega pues, digamos, esta lógica populista, pues la oposición se merma, ¿no? Se disminuye. Claro. Nosotros en el PAN estamos absolutamente convencidos de que primero entre los panistas no nos debemos de pelear, favor, ¿no? O sea, tenemos que estar verdaderamente cohesionados, claro, y aunque tengamos diferencias, tenemos que estar lo más unidos posibles, y también con los otros grupos parlamentarios, los grupos parlamentarios de oposición, como es el PRD, Movimiento Ciudadano, el PRI, el PAN, somos pues la balanza, digamos, ¿no? Contrapeso. Exacto, el contrapeso que se requiere cuando de veras el gobierno, pues sí, tiene excesos brutales, como por ejemplo lo que pasó en la CNDH. Ah, sí, bueno, obviamente lamentable, ¿no? Y tú, obviamente, directamente afectada, ¿no? Pues eso, yo diría los afectados en el robo de los votos para la CNDH van a ser todos los mexicanos. La magistratura moral, digamos, lo importante de la CNDH es que tenga ética, que tenga honorabilidad, sí, para que cuando le diga a un gobernador, por ejemplo al gobernador de Morelos, oye, estás haciendo algo mal, cuando la CNDH se lo diga, pues entonces el gobernador de Morelos o cualquier otro, de todos los 32 claro, entidades federativas, pues los gobernadores o el presidente de la República o los secretarios de Estado se preocupen, ¿no? Sí, pero claro, si está tan complicada, tan descalificada, con tantos problemas, pues entonces ya sabes
¿quién le va a hacer caso a la CNDH? Va a ser muy complicado. Y entonces eso afecta en realidad a los mexicanos. Claro. Pero entonces, por ejemplo, ahora ser oposición implica también tener una responsabilidad mayor y una capacidad de diálogo cuando en efecto, como bien nos explicas, hay tanto poder concentrado. Y hay condiciones para que de una manera honesta, de una manera ética, de una manera comprometida con la sociedad, quienes posiblemente eran tal vez antagónicos o aparentemente son tan distintos en pensamiento, en acción, ahora puedan, digamos, converger en un propósito común para, de alguna forma, ser realmente un contrapeso. Es que, mira, Mario, en realidad 30 millones de mexicanos votaron por López Obrador. Claro. Yo, con todo respeto a los senadores y a los diputados, la verdad es que por quien votaron fue por López Obrador. O sea, la gente a veces, bueno, pasó en Cuernavaca, pasó en Morelos, o sea, inclusive ni siquiera había candidato, o sea, como tal, ¿no? Alcalde, ¿no? Exacto, ni siquiera había un nombre y apellido, sino ganó la franquicia, llamémosle así, el partido. Entonces, 30 millones de mexicanos votaron por López Obrador, pero 60 millones de mexicanos no votaron por López Obrador. Y es a ellos a los que yo represento. Represento a toda la gente que no votó por López Obrador y a los que, inclusive votando por López Obrador, ya no están de acuerdo con lo que está pasando. Una de las, digamos, de las promesas incumplidas que de veras es bien lacerante es el tema, por ejemplo, de combatir la inseguridad, ¿no? Ese era el reclamo número uno de los mexicanos, donde fuera, en Morelos lo mismo que en Quintana Roo, que en Baja California, en todo el país. El tema era decirle al gobierno, queremos un gobierno nuevo, distinto y mejor, para que lo que está pasando en términos de inseguridad, pues digamos, tenga un nuevo rostro y por supuesto haya seguridad para todas y para todos. De combatir, de trascender, ¿no? Es obvio que no hay algo mejor. Es obvio que no hay estrategia, es obvio que no se está contencionando a los delincuentes, no. Es obvio que no hay hoy una ruta que a los mexicanos nos diga, bueno, vamos en el 2021, en el 2022, vamos a tener mejores condiciones. Nada, hoy vivimos en el peor año desde que se tienen datos, desde que se tiene, digamos, un récord de homicidios, de delitos. Estamos en el peor año en términos de seguridad, el peor. ¿Por qué? Pues porque no hay estrategia, porque no hay inteligencia, porque no hay talento, porque no hay capacidad. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, con que la gente que esté en el gobierno sea honesta. Pues oye, digo, la verdad es que nada más faltaba que no lo fuera, ¿no? Ahora resulta que, ¿no? Ahora resulta que, pero bueno, hay que ser objetivos y hay que ser. Hay un montón de gente en otros gobiernos pasados que eran una bola de corruptos, ¿no? Pero no solamente no solamente es corrupto el que roba dinero, el que toma dinero ajeno. También es corrupto el que acepta un cargo y no está preparado para ese cargo. Sí, y entonces vemos a un montón de servidores públicos, estatales o nacionales, pues, que no tienen la capacidad técnica para el cargo al que han aceptado. Y eso es absolutamente corrupción, porque a mí ¿de qué me sirve que sean 90% honestos y 10% talentosos si eso me genera que no tengamos buenas políticas públicas, que estén tomando pésimas decisiones, que tengamos alza en homicidios, feminicidios? Es increíble lo que está pasando en nuestro país, porque pues sí, qué bueno que sean honestos, pero qué malo que no tengan inteligencia y no tengan talento para resolver los problemas. Yo te diría, yo veo a muchísimos legisladores que, con todo respeto, si los ciudadanos vieran su comportamiento, su capacidad intelectual, sus talentos para tomar decisiones, pues seguramente no votarían por ellos otra vez, ¿no? Sí, claro. Habría que repensar cuál sería el futuro. Más bien, sin estas personas que lamentablemente en efecto hemos todos comprobado que muchos de ellos no estaban a la altura del compromiso. ¿Qué te dijera? Entonces, en esta circunstancia, el PAN, tú misma como militante, como ciudadana preocupante, como senadora incluso, ¿cuál crees que pueda ser la expectativa, la perspectiva, cuando parece que estando tan polarizada la sociedad, en efecto no fueron los más que votaron por el señor Obrador, pero sin embargo esa polarización permite que sí o no, sin saber cómo hacer que la gente, la opinión pública reflexione, analice, abra su mente, se relaje y pueda reconsiderar de otra manera si sí o no? Pues yo te diría, primero que nada, el PAN está hoy siendo la mayor oposición
en este país, ¿no? Hemos sido los legisladores del PAN quienes hemos argumentado con bases, con documentos, cuando las cosas se están haciendo mal en el Senado y en la Cámara de Diputados. Es obvio que es muy difícil ser oposición cuando hay tanto poder enfrente, pero estamos obligados ética y moralmente a ser una oposición responsable. O sea, esto es no siempre oponerte por oponerte, sino cuando haya posibilidad de acompañar al gobierno, acompañarlo, y cuando se estén haciendo malas cosas por parte del gobierno, reclamarlo y decirlo. Mira, estamos en un proceso de discusión sobre el Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos y México. Y es obvio que hay muchas cosas que a nosotros en el PAN nos hubiera gustado que estuvieran todavía mejor, ¿no? Claro, pues es el tratado que se logró después de varios meses por este gobierno, y nosotros vamos a acompañar el Tratado de Libre Comercio, hemos acompañado el Tratado de Libre Comercio porque creemos que es necesario anteponer, digamos, a la nación y que respaldemos el TEMEC para que entonces el gobierno tenga herramientas de echar adelante, digamos, pues, con una estrategia, espero, ahora sí la encuentre, ¿no?, en términos económicos, que no sea una oposición solamente por oponerse, sino que haya puntos en los que podamos coincidir y en los que tengamos que priorizar, por supuesto, el bien de todos, el bien común, lo mismo en Morelos que en Guerrero, que en la Ciudad de México, para que encontremos mejores formas. Yo te diría, el gobierno hoy tiene una gran responsabilidad y ojalá y se den cuenta del tamaño, digamos, de la importancia. Hoy tienen todo, o sea, hoy tienen la mayoría en las cámaras, tienen el poder ejecutivo, tienen de una u otra manera pues el ánimo para construir un mejor país. Ojalá y no se les vaya entre las manos, digamos, esa gran posibilidad, porque pareciera que a veces, literal, yo hubiese pensado que, así como en una metáfora, pudieran haber agarrado todo ese capital y lo hubieran puesto, ¿no?, en mejores cosas. Pareciera que abrieron las manos y se les está derramando la esperanza de la gente, porque, bueno, pues vemos decisiones absolutamente incongruentes, este poder de los delincuentes que hoy tienen, es insólito, increíble, ¿no? Insólito, decisiones que todavía no alcanzamos a comprender, acciones pareciera un poco precipitadas, un poco mucha improvisación tal vez. Kenia, que te dijera, está muy clara tu posición, entendemos y agradecemos incluso tu ánimo de sumarte cuando las cosas lo permitan. La oposición es un contrapeso fundamental, el PAN es la segunda fuerza hoy, es una enorme responsabilidad porque parece que incluso pudiese ser distinto ahora en las elecciones intermedias de no hacerlo suficientemente bien. Un mensaje, Kenia, un mensaje tuyo personal con respecto a lo que tú ves pueda o va a suceder y lo que de alguna forma tú consideras podrías hacer para que quiero pensar no suceda, porque lamentablemente, por lo que trato de entender, aunque hay muy buena voluntad y hay muchas esperanzas o deseos de que las cosas caminen mejor, no hay tal vez las condiciones pareciera apropiadas. Tu mensaje sería entonces, sí, para la opinión pública, ¿crees que las cosas puedan mejorar o lamentablemente las cosas todavía no son tan claras, hay incertidumbre? Bueno, decirte, Mario, primero, gracias por este espacio. No, por favor. Es para mí un gusto poder platicar con las y los compañeros de Morelos. Siendo una entidad tan cercana a la Ciudad de México, se vuelve importantísimo que haya pues una cercanía con estos espacios legislativos, con el Senado de la República. Yo presido la Comisión de Derechos Humanos. Hemos tenido un proceso muy complicado para la elección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hemos visto, yo diría, el mayor rompimiento entre los grupos parlamentarios a propósito de esa elección. Todo el mundo vio pues una elección desasiada, con falta de legalidad, violando la Constitución. Y en esta posición como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, como panista, como integrante de la oposición, yo sí quisiera decirle a quienes nos escuchan, a quienes nos van a leer inclusive, decirles que sí se puede, que sí hay de otra, ¿no? Que sí se puede tomar mejores decisiones,
que es necesario que el gobierno reconozca que México es plural, que Morelos es plural, que no hay una sola visión, que no hay una sola posición y que pues el gobierno junto con los partidos, los demás partidos, podamos tomar mejores decisiones. Yo estoy absolutamente convencida que si se sigue pensando de manera unipersonal, las cosas van a seguir igual de mal. Si se toma una posición plural, incluyente, en donde todos nos podamos escuchar, las cosas van a mejorar. Y la pelota está en la cancha del gobierno, la pelota está en la cancha del presidente. Hoy, al día de hoy, salvo por el tema del TEMEC, el presidente no ha escuchado, no ha visto, no ha hablado, no ha platicado sobre el rumbo del país con los coordinadores, por ejemplo, del Senado de la República, que no sean, digamos, que no sean de su grupo parlamentario, sus aliados. Se necesita abrir, digamos, que su paradigma se amplíe y pueda entender que México somos muchos, que hay muchos colores, digamos, en nuestro país y hay muchas visiones. Ojalá y lo entienda el presidente, y nosotros desde el PAN seguiremos abonando, seguiremos construyendo, seguiremos proponiendo. En este año propuse 55 iniciativas de ley, Mario, es algo inédito, en un día, digamos, 55 iniciativas de ley para que las mujeres tengamos poder en la toma de decisiones, para que haya en todo el país haya paridad entre mujeres y hombres en la toma de decisiones y eso cambie el rostro de la política, ¿no? Podamos acudir, digamos, a espacios en donde las mujeres tomen decisiones en el espacio ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, en los organismos autónomos, en los 3 niveles de gobierno, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Se trata de construir un mejor México entre todas y todos y aquí estamos, desde la oposición, desde el PAN, desde una posición sí fuerte, pero sobre todo positiva, propositiva, que eso es lo que necesita México. No, pues lo apreciamos mucho, nos queda muy claro, hay pasión, hay capacidad de compromiso y en Morelos, en todas partes de la República lo estaremos apreciando. Un abrazo a Morelos, muchas gracias por venir al Senado de la República, esta es literal su casa. Gracias.